¿Alguna vez sentiste que estabas cayendo en un pozo del que no podías salir y que nadie escuchaba tu clamor? Yo lo sentí. Fue una noche fría, oscura, y parecía que todo en mi vida se había derrumbado. Las puertas se cerraban, las fuerzas me abandonaban, y lo único que tenía era un susurro de oración. Ese susurro se convirtió en un clamor. Recuerdo que estaba solo, con la Biblia abierta en mis manos, buscando algo que me diera esperanza. Fue entonces cuando encontré el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. En ese instante, entendí algo, no importa lo profundo del pozo, si Dios escucha tu clamor, Él mismo vendrá a sacarte. Mientras leía, cerré los ojos y empecé a imaginarlo. Me vi en medio de un lodo espeso, incapaz de moverme, y de pronto, una mano fuerte me levantaba. Esa mano tenía cicatrices. Sí, eran las cicatrices del que me salvó en la cruz. Era como si Jesús me dijera, no temas, yo estoy aquí, y voy a afirmarte sobre la roca. Quiero contarte lo que aprendí esa noche. Cuando clamas desde lo más profundo, Dios no solo te escucha, Él se inclina hacia ti. Piensa en eso un momento. El creador del cielo y la tierra, el que sostiene galaxias, se inclina para escuchar tu voz. ¿Te das cuenta del valor que tienes para Él? Empecé a orar con esas palabras del Salmo. No pedí riquezas, no pedí fama, pedí paciencia para esperar en Él. Y esa fue la primera lección, muchas veces no vemos la respuesta porque no sabemos esperar. Queremos que el milagro llegue ahora, pero Dios sabe el momento exacto en el que tiene que actuar. Mientras oraba, sentí que el Señor me decía: quiero ponerte un cántico nuevo en tu boca. Quiero que tu corazón vuelva a cantar. Y comprendí algo que hoy quiero dejar grabado en tu espíritu: Dios no solo te saca del pozo, Él te cambia la canción. Te quita el lamento y te da un himno de alabanza. Ese cambio no es solo emocional. Cuando Dios te levanta, la gente que te rodea lo nota. Dice la palabra: verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Cuando tu vida cambia, tu historia se convierte en un testimonio vivo. Sin decir una palabra, tu vida empieza a predicar. Pero hay algo más profundo aquí. En mi oración, llegué a este punto: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y entendí que la verdadera felicidad no está en tenerlo todo, sino en confiar en Dios cuando no tienes nada. Porque la confianza no se mide cuando el mar está en calma, sino cuando estás en medio de la tormenta. Esa noche hice una decisión. Dejaría de mirar el lodo y comenzaría a mirar la roca. La roca es Cristo. Y cuando pones tus pies sobre Él, tus pasos se enderezan. Quizá has estado caminando en círculos, sin rumbo, pero hoy Dios quiere enderezar tu camino. En mi clamor también pedí algo que te invito a pedir hoy: oídos abiertos para escuchar su voz. Porque no hay nada más poderoso que una instrucción divina en medio de la confusión. A veces no necesitas que cambie tu situación, necesitas una palabra que te diga hacia dónde dar el siguiente paso. Y aquí vino otra revelación: Dios no quiere sacrificios vacíos, quiere obediencia. Obedecer cuando no entiendes, cuando te duele, cuando no ves el panorama completo. La obediencia abre puertas que la fuerza humana no puede abrir. Esa noche me arrodillé y dije: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Que tu ley esté en mi corazón. Porque cuando su palabra está en tu corazón, el pecado pierde fuerza, la tentación pierde poder, y tu espíritu se fortalece. Al día siguiente, algo cambió. No fue que desaparecieron los problemas, sino que apareció una paz que no tenía antes. Una paz que me decía: ya no estás solo, voy contigo. Esa paz es lo que hoy quiero que recibas. Si estás en un pozo de desesperación, si el lodo te está atrapando, escucha: Dios está a punto de inclinarse hacia ti. Tal vez no sea con un estruendo, quizás sea con un suave susurro, pero Él te levantará. No sé cuál sea tu situación. Puede ser un diagnóstico médico, una traición, una pérdida, una deuda, o simplemente el peso de la ansiedad. Pero si sé algo, ningún pozo es tan profundo que el brazo de Dios no pueda alcanzarte. Hoy quiero guiarte en una oración inspirada en el Salmo 40. Señor, sácame del pozo de la desesperación. Afirma mis pies sobre la roca. Endereza mis pasos. Pon en mi boca un cántico nuevo. Aumenta tus maravillas en mi vida. Abre mis oídos para escuchar tu voz. Enséñame a obedecerte. Guarda mi corazón para que tu palabra siempre habite en él. Que tu misericordia me cubra y tu fidelidad me sostenga. En el nombre de Jesús, amén.
Si hiciste esta oración, quiero que lo recuerdes, hoy empieza tu proceso de levantamiento. Tal vez no veas todo ahora, pero la mano que te levantó seguirá guiando tus pasos. Y un día, cuando mires atrás, entenderás que ese pozo no fue tu final, fue el lugar donde escuchaste la voz de Dios con más claridad. Así que no dejes de clamar. No dejes de esperar. Y sobre todo, no dejes de confiar. Porque el Dios que te escucha es el mismo que te levantará, te afirmará y te dará un cántico nuevo. ¿Alguna vez has sentido que Dios se está tardando demasiado en responderte? Esa sensación de mirar al cielo y preguntar, Señor, ¿me escuchas? ¿Todavía piensas en mí? Yo lo he sentido, y quizá tú también. Recuerdo un día en el que todo parecía estar en mi contra. Personas que me amaban se alejaron, proyectos que había trabajado durante meses se derrumbaron en cuestión de horas y, para colmo, comencé a escuchar voces internas diciéndome, no vas a salir de esta. Fue en ese momento, en medio del silencio de mi cuarto, que tomé mi Biblia. Se abrió en el Salmo 40:17, y ahí estaban esas palabras como un susurro directo al corazón. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Me quedé quieto, y lloré. Porque entendí algo, aunque me sintiera invisible para el mundo, Dios todavía pensaba en mí. David, el salmista, escribió estas palabras en un momento de angustia. Él sabía lo que era tener enemigos que querían verlo caer, personas que se alegraban con su dolor y circunstancias que parecían una prisión. Sin embargo, él hizo algo que muchos hoy no hacemos, esperó pacientemente. Esa combinación, esperar y paciencia, no suena atractiva en una era donde todo lo queremos rápido. Queremos respuestas inmediatas, milagros express y soluciones al instante. Pero el reino de Dios no funciona así. El esperar pacientemente es un acto de fe, un grito silencioso que dice, Señor, aunque no entiendo, confío. En mi propia historia, hubo un momento donde literalmente sentía que estaba en un pozo de desesperación. No podía ver salida. No sabía cómo se resolverían mis problemas. Y lo peor, no veía señales de que algo estuviera cambiando. Pero aprendí que, muchas veces, Dios no se tarda. Él está trabajando en silencio. Y mientras nosotros pensamos que nada sucede, Él está moviendo piezas que ni siquiera imaginamos. Es como un sembrador que planta una semilla. Por semanas no ves nada en la superficie. Pero bajo tierra, en lo oculto, la semilla está germinando. Así son las respuestas de Dios, se están formando, aunque no las veas todavía. David oró para que sus enemigos fueran avergonzados. Y no lo hizo por venganza, sino porque sabía que el ataque contra su vida era, en realidad, un ataque contra el propósito de Dios en él. Cuando tú eres hijo de Dios, los ataques no son casualidad. El enemigo no te ataca por tu pasado, te ataca por tu futuro. Por lo que vas a hacer. Por las vidas que vas a impactar. Y aquí hay algo que quiero que guardes en tu corazón, los que hoy te quieren ver caer, mañana tendrán que ver cómo Dios te levanta. Hay días en los que te sientes pobre y necesitado, no solo en lo material, sino en lo emocional y espiritual. Sientes que no tienes fuerzas ni para orar. Pero ahí es donde esta verdad debe abrazarte, Jehová pensará en mí. ¿Te das cuenta de lo que significa? Significa que no eres un número en una lista, que tu vida no es un accidente, que tus lágrimas no pasan desapercibidas. El Creador del universo piensa en ti. Cuando el salmista escribió mi ayuda y mi libertador eres tú, no era una frase bonita para un poema. Era la declaración de alguien que había visto a Dios sacarlo del fango, librarlo de la muerte, darle canciones nuevas en medio de noches oscuras. Quiero que imagines por un momento que Jesús entra hoy mismo a tu habitación. Te mira a los ojos y te dice, no me he olvidado de ti. Estoy trabajando en lo que me pediste, y lo voy a hacer a mi tiempo. ¿Qué harías? ¿Llorarías? ¿Sonreirías? ¿Correrías a abrazarlo? Ese es el poder de esta palabra, traer esperanza a corazones cansados. Y aquí está la otra parte de la historia, esperar no es quedarte cruzado de brazos. Esperar es adorar en medio del dolor, es perdonar a quienes te lastimaron, es limpiar tu corazón de envidia, celo y amargura. Porque cuando Dios llegue con la respuesta, quiere encontrarte listo para recibirla. Hay batallas que no son contra personas, sino contra lo que llevamos dentro. A veces el verdadero enemigo no está fuera, sino en nuestros propios pensamientos y emociones. Por eso David también oró, transforma mi corazón, purifícalo, llévate todo lo que no te agrada. Ese es el secreto,
no solo pedir que Dios cambie la situación, sino pedirle que nos cambie a nosotros en el proceso. Tal vez hoy te sientes como si el cielo estuviera cerrado sobre tu vida. Tal vez has pensado, Dios, abre las ventanas de los cielos, envía tu bendición. Pues déjame decirte algo que aprendí, a veces los cielos no se abren hasta que nuestras manos se abren. Hasta que soltamos lo que nos pesa, lo que nos ata, lo que Dios nos ha pedido entregar. Cuando Dios abre su buen tesoro, no lo hace a medias. Él prospera tu entrada, tu salida, tus relaciones, tu ministerio, tu familia. Y la prosperidad de Dios no es solo dinero, es paz en medio de tormentas, es gozo que no depende de circunstancias, es amor que no se agota. Y aquí quiero dejarte una imagen final. Estás en un barco, en medio de una noche oscura. El viento golpea, las olas suben, y tú estás tentado a pensar que te vas a hundir. Pero de pronto, a lo lejos, ves una luz. Es Jesús caminando sobre el agua, acercándose a ti, extendiendo su mano y diciendo, no tengas miedo, aquí estoy. Ese es nuestro Dios, tu ayuda, tu libertador, tu refugio. El que piensa en ti cuando todos te olvidan. El que no tarda, aunque parezca que sí. El que viene, aunque sientas que no hay camino. Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, quiero que las hagas tuyas. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y cuando sientas que el tiempo pasa y la respuesta no llega, recuerda, el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Y cuando Él llegue, lo hará con una victoria que dejará avergonzados a todos los que querían verte caer. Porque, aunque hoy no lo veas, Él ya viene por ti. ¿Qué harías si Dios te dijera que todavía no es el tiempo, justo cuando más desesperado estás? Te lo pregunto porque yo sé lo que es sentir que el reloj avanza, que la presión aumenta y que el corazón late con ansiedad por una respuesta que parece no llegar. Y en ese punto, entendí algo que cambió mi vida. Un día leía el Salmo 40, y de pronto una frase me dejó sin aliento. Estaba yo en el pozo de la desesperación, pero pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo puede alguien estar desesperado, y al mismo tiempo esperar con paciencia? Eso es una paradoja. Porque cuando uno está en el pozo, lo único que quiere es salir, y rápido. Pero David, un hombre que conocía el dolor, la traición, el abandono, descubrió algo que yo mismo no estaba practicando: la desesperación no te da permiso para moverte antes del tiempo de Dios. Yo también he estado en ese pozo. Un momento de mi vida en el que todo se me venía encima. Cuentas que no podía pagar, puertas que se cerraban, personas que me daban la espalda, y un silencio de parte de Dios que parecía eterno. En mi mente, tenía un plan: hacer llamadas, mover contactos, tocar puertas, empujar circunstancias para que algo pasara. Pero, cada vez que lo intentaba, fracasaba. Y mientras más lo intentaba, más me hundía. Ese día, entendí por experiencia lo que significa que no es con fuerza, ni con poder humano, sino con el Espíritu de Jehová. Porque cuando tú estás en ese pozo, por más que quieras escalar con tus propias manos, las paredes son resbaladizas. La única cuerda que puede sacarte, la sujeta Dios. David no cayó en la trampa de tomar decisiones por emociones. Y aquí está la verdad: cuando decides bajo la presión de tu situación y no bajo la dirección de Dios, casi siempre te equivocas. Yo lo sé porque lo he hecho, muchas veces. Te voy a ser sincero, he metido la pata por actuar desde mi impaciencia. He dicho cosas que no debía, me he comprometido con proyectos que no venían de Dios, he acelerado procesos que Él quería hacer más despacio. Y el resultado, siempre fue doloroso. Aquí es donde la historia se pone real. Cuando actuamos por desesperación, es como si fuéramos niños malcriados delante de Dios. Lloramos, gritamos, pataleamos, decimos: Señor, dame esto ya, sáname ya, abre esta puerta ya. Y Dios, sentado en su trono, nos mira con amor, pero no se mueve por nuestros caprichos. ¿Por qué? Porque si nos da lo que pedimos fuera de tiempo, nos destruye. ¿Te imaginas darle las llaves de un auto de carrera a un niño de 10 años? No lo harías, no porque no lo ames, sino porque lo amas demasiado para permitir que se haga daño. Así mismo es Dios contigo. Y hay algo más: Dios no se mueve por tus lágrimas, se mueve por tu fe. No me malinterpretes, a Él le importa tu dolor, Él guarda cada lágrima. Pero las lágrimas sin fe no cambian temporadas. Lo que cambia temporadas es creer, aun cuando no ves nada. Por eso, en medio del pozo, David no dijo: me voy a salir como sea.
Él dijo, pacientemente esperé. Yo recuerdo un momento específico. Estaba solo en casa, frustrado, sin saber cómo iba a resolver un problema que me estaba ahogando. Y mientras oraba, sentí que Dios me decía: si mueves algo ahora, lo dañas. Si esperas, yo lo perfecciono. Fue una lucha interna. Todo en mí quería actuar. Todo en mí gritaba, haz algo ya. Pero decidí quedarme quieto. Y semanas después, sin yo mover un dedo, Dios abrió una puerta que ni siquiera sabía que existía. La desesperación es peligrosa porque te empuja a hacer lo que no debes. Y el enemigo sabe eso. Él te susurra, muévete, apúrate, no puedes seguir esperando. Pero esa es la trampa, te hace tomar una mala decisión, y luego usa esa mala decisión para acusarte y hundirte más. Así comienza el ciclo. Estás desesperado. Tomas una decisión apresurada. Las cosas salen mal. Te sientes culpable y lejos de Dios. Tomas otra mala decisión para arreglar la primera. Y en poco tiempo, tu vida se enreda más que antes. Por eso, hoy quiero decirte algo que Dios me enseñó. En la desesperación, el mejor movimiento es quedarse quieto. Sí, es incómodo. Sí, todo tu cuerpo y mente te dirán, haz algo, no puedes esperar más. Pero en ese momento es cuando más debes esperar, porque si Dios todavía no se ha movido, es porque está preparando algo mejor. He escuchado testimonios de personas que esperaron años por la respuesta correcta. Jóvenes que no se casaron hasta encontrar a la persona que Dios tenía para ellos. Ministros que no comenzaron a predicar hasta que Dios los envió. Personas que no se movieron de una ciudad hasta que Dios dijo, ahora. ¿Y sabes qué? La espera valió la pena. Porque la desesperación te da lo bueno rápido, pero la paciencia te da lo perfecto en su tiempo. Si hoy estás en el pozo de la desesperación, quiero dejarte con esta imagen. Es como estar en una sala de parto. El bebé ya está formado, pero aún no es el momento de nacer. Si lo fuerzas antes de tiempo, pones en riesgo su vida. Pero si esperas al tiempo correcto, la vida florece fuerte y sana. Así son las promesas de Dios. No llegan antes, ni después. Llegan en el momento exacto. Así que aquí está el mensaje para tu corazón hoy. No tomes decisiones por emociones. No confundas el silencio de Dios con ausencia. No creas que tus lágrimas son el reloj de Dios. Cree que Él sabe lo que hace, que Él está viendo cosas que tú no ves, y que cuando Él actúe, no solo te sacará del pozo, sino que te pondrá sobre roca firme, con un cántico nuevo en tu boca. Porque tarde o temprano, esa paciencia que hoy duele, será la puerta que te lleve a la victoria. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Ese será tu testimonio. ¿Qué haces cuando tu corazón te grita sal ya pero Dios te dice espera? No te hablo desde la teoría. Te hablo desde el lugar donde las lágrimas se mezclan con oraciones, desde el punto exacto donde quieres moverte, pero sabes que si lo haces antes de tiempo, te puedes destruir. Un día, mientras leía el Salmo 40, me encontré con un verso que parecía imposible de vivir. Estaba yo en el pozo de la desesperación, pero pacientemente esperé a Jehová. ¿Te imaginas eso? Desesperado, pero esperando con paciencia. No parece lógico, pero es exactamente lo que David hizo. Yo también he estado en ese pozo. En mi caso, era un momento en el que todo se me venía abajo, cuentas atrasadas, proyectos estancados, gente alejándose. Y lo peor, un silencio de parte de Dios que parecía eterno. Mis emociones me decían, muévete, busca atajos, sal como sea. Pero cada vez que lo intentaba con mis fuerzas, el resultado era peor. Y entonces entendí, no es con fuerza ni con poder humano, sino con el Espíritu de Jehová. David no cayó en la trampa de decidir según las emociones. Aquí está la verdad, cuando decides por la presión de la situación y no por la dirección de Dios, casi siempre te equivocas. Yo lo sé porque lo hice muchas veces. He metido la pata por actuar en la ansiedad del momento. He dicho palabras fuera de lugar, he firmado acuerdos que Dios nunca me pidió, he corrido detrás de oportunidades que no venían de Él. ¿El resultado? Frustración y retroceso. En nuestra desesperación, a veces nos comportamos como niños malcriados ante Dios. Lloramos, gritamos, pataleamos, exigimos, Señor, sáname ya, abre esa puerta ya, dame esto ya. Pero Dios, sentado en su trono, no se mueve por caprichos, se mueve por propósito. Si te da lo que pides antes de tiempo, puede lastimarte.
Es como darle un auto de carrera a un niño de 10 años, lo amas demasiado para dejarlo que se destruya. Otra verdad incómoda, Dios no se mueve por lágrimas, sino por fe. Él recoge cada lágrima, sí. Pero las lágrimas sin fe no cambian temporadas. Lo que cambia temporadas es creer, aun cuando no ves nada. Por eso David pudo decir, pacientemente esperé. No era resignación, era confianza. Recuerdo una noche en la que no veía salida. Orando, sentí que Dios me decía: si mueves algo ahora, lo dañas. Si esperas, yo lo perfecciono. Esa voz interna peleaba contra mi urgencia. Pero decidí quedarme quieto. Semanas después, Dios abrió una puerta que yo no conocía, y que resultó ser exactamente lo que había estado pidiendo, pero en mejor versión. La desesperación es peligrosa. Te empuja a hacer lo que no debes y el enemigo lo sabe. Él te susurra: no puedes esperar, muévete ya. Y caes. Tomas una decisión apresurada, y luego la culpa te hunde más. Así empieza el ciclo. Desesperación. Mala decisión. Culpa y acusación. Otra mala decisión para tapar la primera. Más ataduras. La salida es contraria a lo que sentimos. En la desesperación, el mejor movimiento es quedarse quieto. Sí, incomoda. Sí, todo tu cuerpo te dice haz algo ya. Pero si Dios no se ha movido, es porque está preparando algo mejor. He escuchado testimonios impresionantes. Personas que esperaron años para casarse y encontraron al compañero correcto. Ministros que no predicaron hasta que Dios los envió, y su ministerio floreció. Gente que no se mudó hasta escuchar ahora, y vieron provisión donde otros vieron escasez. La desesperación te da lo bueno rápido. La paciencia te da lo perfecto en su tiempo. Imagina esta escena. Una mujer embarazada en la semana 7 de gestación dice: no puedo esperar más, quiero que el bebé nazca ya. Forzar el parto sería muerte para el bebé. Pero si espera al tiempo correcto, la vida nace fuerte. Así son las promesas de Dios. No antes. No después. Exactamente a tiempo. Así que hoy, mientras escuchas esto, quiero que grabes 3 verdades. No tomes decisiones desde la emoción. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. La paciencia que hoy duele, será el testimonio que mañana contarás. El mismo Dios que inclinó su oído a David, se inclinará a ti. Te sacará del pozo, pondrá tus pies sobre roca firme y pondrá en tu boca un cántico nuevo. Y cuando mires atrás, agradecerás no haber salido corriendo, porque descubrirás que la espera fue parte del milagro. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Ese será tu versículo. Ese será tu historia. Si esta palabra habló a tu vida, no te la quedes. Compártela ahora con alguien que esté a punto de rendirse, porque tal vez tu mensaje sea la voz de Dios que lo sostenga. Suscríbete, activa la campanita y deja en los comentarios: voy a esperar en Dios, para que juntos declaremos que la paciencia es nuestra victoria.